mañana, río arriba. En 1848, un destello en un río de California encendió una llama que consumiría al mundo. Oro. La palabra, susurrada primero y luego gritada, llevaba consigo una promesa casi divina. Riqueza instantánea, un nuevo destino forjado con tus propias manos. Se le llamó la fiebre del oro del hombre pobre, una lotería de la naturaleza, donde la fortuna, supuestamente, no distinguía entre un granjero y un banquero. La historia que todos conocemos comenzó con un descubrimiento casi accidental. El 24 de enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall, mientras supervisaba la construcción de un aserradero para el inmigrante suizo John Sutter, vio algo brillar en el agua. Eran pequeñas escamas de oro. Intentaron mantenerlo en secreto, temiendo que la noticia arruinara sus planes agrícolas y atrajera a una horda de ocupantes ilegales a sus tierras. Pero un secreto así no podía contenerse. La noticia se filtró, y fue un empresario llamado Sam Brannan quien se aseguró de que el rumor se convirtiera en un incendio forestal. Brannan, después de acaparar todas las palas, picos y suministros mineros que pudo encontrar, corrió por las calles del pequeño asentamiento de San Francisco, agitando un frasco lleno de polvo de oro y gritando que había encontrado oro de un río americano. Lo hizo para crear el mercado que lo convertiría en el primer millonario de California. Y funcionó. La fiebre se desató. Hombres de todo el mundo hipotecaron sus casas, gastaron los ahorros de toda una vida y abandonaron a sus familias para perseguir este sueño dorado. En 2 años, 300.000 almas acudieron en masa a California, una de las mayores migraciones en la historia de Estados Unidos. Pero esta promesa era una mentira. Para la inmensa mayoría, California no era una tierra de sueños, sino una tumba abierta. Un médico que trabajó en los campamentos estimó que 1 de cada 5 recién llegados moría a los 6 meses de su llegada. Un buscador de oro desafortunado llamado Sullivan Osborne, que llegó lleno de grandes esperanzas y brillantes anticipaciones del futuro, escribió en su diario que sus sueños hace mucho que perecieron y que durante su tiempo en California había vivido y comido como un perro. El viaje en sí era un presagio de los horrores que vendrían. Ya sea navegando durante meses alrededor del Cabo de Hornos o cruzando el Istmo de Panamá infestado de enfermedades, la muerte era una compañera constante. Para los que viajaban por tierra, el cólera resultó ser un asesino mucho más eficiente que cualquier otro peligro del camino. La narrativa del hombre común que se hace rico fue una herramienta económica muy bien pensada. Este mito fue el combustible que atrajo a cientos de miles de hombres a una tierra hostil, creando una fuerza laboral masiva y desesperada, lista para ser explotada. El sueño del minero individual era, en realidad, el cimiento sobre el que otros, mucho más astutos, construirían sus imperios. Para aquellos que sobrevivieron al viaje, la realidad del trabajo era un despertar brutal. La minería era, como lo describió un minero, un trabajo duro y continuo. Días de 12 horas o más, a menudo de pie con el agua helada hasta la cintura, moviendo rocas y cavando en el lodo espeso y frío. El trabajo era agotador, monótono y, sobre todo, peligroso. Los túneles eran improvisados, excavados sin ningún conocimiento de ingeniería, y colapsaban con frecuencia, enterrando vivos a los hombres. Los accidentes eran algo cotidiano. Una herida aparentemente menor, en un mundo sin antibióticos, era un peligro de muerte. A medida que el oro superficial, el que se podía encontrar con una simple batea, se agotaba, la desesperación impulsó una escalada tecnológica destructiva. Para llegar al oro más profundo, los mineros comenzaron a usar mercurio o azogue para amalgamar las partículas de oro. Este metal líquido y tóxico se filtraba en los ríos, envenenando el agua, los peces y a los propios mineros, que sufrían los efectos neurológicos debilitantes del envenenamiento por mercurio. Un legado tóxico que persiste en los ecosistemas de California hasta el día de hoy.
La culminación de esta desesperación fue la minería hidráulica. Se construyeron enormes cañones de agua que disparaban chorros a una presión tan inmensa que podían desintegrar laderas enteras en cuestión de horas. El paisaje, como lo describió un historiador, parecía haber sido excavado por topos gigantes. Montañas enteras fueron arrasadas y vertidas en los ríos, que se ahogaron con lodo y escombros, causando inundaciones masivas y destruyendo tierras de cultivo a kilómetros de distancia. Los llamaban ciudades, pero eran poco más que barrios de chabolas improvisados, erigidos de la noche a la mañana. Nombres como Drunkard's Bar, la barra del borracho, Hangtown, la ciudad del ahorcado, o Gouge Eye, arrancaojos, daban una idea precisa de su carácter. Un visitante francés describió el floreciente San Francisco como un lodazal. No había infraestructura ni planificación, y lo más importante, no había saneamiento de ningún tipo. Los campamentos eran un caos superpoblado de tiendas de lona, separadas por apenas unos metros, donde los desechos humanos y la basura se acumulaban, contaminando las mismas fuentes de agua de las que bebían los hombres. Estos lugares se convirtieron en incubadoras perfectas para la enfermedad. La plaga más temida era el cólera, conocida como la muerte azul. Se propagaba a través del agua contaminada y era terroríficamente rápida. Un hombre podía sentirse bien por la mañana y estar muerto por la noche. La disentería, el tifus y la tuberculosis también campaban a sus anchas, diezmando a una población ya debilitada por el trabajo y la malnutrición. Quizás la enfermedad más cruel era el escorbuto. En una tierra descrita como un paraíso de abundancia, los mineros morían por una simple falta de vitamina C. Su dieta consistía en lo que podían comprar a precios exorbitantes: cerdo salado rancio, galletas duras como una roca y frijoles. Un minero describió cómo su trozo de cerdo salado, al ponerlo en la sartén, chisporroteaba, echaba espuma y actuaba como si estuviera poseído, hasta que se reducía a una viruta del tamaño de $1. Frutas y verduras frescas eran un lujo inalcanzable. El escorbuto pudría sus encías, aflojaba sus dientes y finalmente los mataba. Esta miseria era un negocio muy rentable. Los comerciantes, que controlaban el suministro de alimentos importados, se aprovecharon de la desesperación de los mineros con una inflación descontrolada. En los remotos campamentos mineros, la ley y el orden eran conceptos abstractos, lujos de una civilización que habían dejado atrás. La falta de una fuerza policial efectiva creó una mezcla peligrosa de aislamiento, alcohol y desesperación. La vida social giraba en torno a los salones de juego y las cantinas, donde el whisky barato alimentaba la violencia. Las peleas eran constantes y los asesinatos, a menudo por una disputa sobre un reclamo minero o una partida de cartas, eran terriblemente comunes. Se estima que en los primeros 5 años de la fiebre hubo hasta 4.200 homicidios. En este vacío de autoridad surgió una forma de justicia brutal y expedita: los comités de vigilancia. Grupos de ciudadanos, a menudo los comerciantes y miembros más prominentes de la comunidad, tomaron la ley en sus propias manos. En San Francisco, en su primer año, el comité ahorcó a 4 hombres, azotó a 1 y deportó a otros 20. Lo llamaron justicia, pero a menudo era poco más que el gobierno de la turba. Estos linchamientos no eran solo una respuesta al crimen. En el caos de los campamentos, donde la vida era barata y la muerte por enfermedad o accidente era una constante, el acto ritualizado y público de un linchamiento ofrecía una liberación colectiva, una ilusión de control sobre la vida y la muerte. Al unirse contra el criminal, la multitud forjaba una identidad comunitaria en la anarquía. Pero este mecanismo de justicia popular tenía un lado mucho más oscuro. Una vez que la turba se acostumbró a ejercer el poder de la vida y la muerte, fue un paso muy corto aplicar esa misma lógica a cualquiera que consideraran indeseable. La historia de la fiebre del oro
tiene una sombra que rara vez se cuenta en los libros de texto: la atrocidad del genocidio. Antes de que se encontrara oro, la población nativa de California era de aproximadamente 150.000 personas. Para 1860, solo 12 años después, esa cifra se había desplomado a 30.000. Para el cambio de siglo, quedaban apenas 16.000. Más de 100.000 hombres, mujeres y niños fueron aniquilados en solo 2 décadas. Y no os creáis que fue el resultado inevitable del contacto con enfermedades. Fue una campaña bien pensada y sistemática de exterminio, sancionada y financiada por el propio estado de California. En 1851, el primer gobernador del estado, Peter Burnett, declaró en un discurso oficial: «Se debe esperar que una guerra de exterminio continúe, librándose entre las razas hasta que la raza india se extinga». El estado llegó a pagar recompensas a los colonos blancos por los cueros cabelludos de los nativos, incentivando la caza de seres humanos. Grupos de vigilantes, formados por los mismos mineros que buscaban oro, se organizaron en partidas de guerra para masacrar aldeas enteras. En lugares como Bloody Island o Old Shasta Town, cientos de personas fueron asesinadas en un solo día. Este genocidio también tomó formas más insidiosas. La minería hidráulica y la contaminación por mercurio destruyeron los ríos y las tierras que habían sustentado a los pueblos nativos durante milenios. Los peces murieron, los animales de caza desaparecieron y la inanición se convirtió en un arma de guerra. Se aprobaron leyes que permitían a los blancos tomar la custodia de niños nativos, convirtiéndolos en esclavos. Los adultos eran arrestados por delitos tan triviales como vagancia y forzados a trabajar en las minas para pagar sus multas. Esta violencia xenófoba no se limitó a los nativos. Los mineros de México, Chile, Perú y China, que a menudo llegaron antes que los estadounidenses de la costa este, fueron vistos como competidores ilegítimos. Fueron objeto de ataques violentos, expulsados de sus reclamos y sometidos a leyes discriminatorias, como el impuesto a los mineros extranjeros de 1850, que les imponía una tarifa mensual paralizante, equivalente a más de $500 de hoy. El linchamiento, perfeccionado contra los criminales, se convirtió en una herramienta común de terror racial contra los hispanos. Es importante entender que este exterminio no fue simplemente un acto de odio. Tenemos que verlo como una política económica. Los pueblos nativos ocupaban la tierra que contenía el oro. Su eliminación fue un requisito de la fiebre del oro para despejar la tierra de sus habitantes y hacer que sus recursos estuvieran disponibles para la explotación.